Bienvenidos a esta microclase sobre los elementos de la ecuación de la recta. Soy el profe Rodrigo. Acompáñame en este proceso. Sabemos que la ecuación de la recta es una forma de representar la figura geométrica recta, que consiste en un conjunto de puntos seguidos uno detrás del otro. Además sabemos que cada punto está compuesto por dos componentes, la x y la y, que más tarde vamos a poder representar junto con la recta en el eje de coordenadas o plano cartesiano. Por ahora nos interesa concentrarnos en los elementos que tiene esta ecuación, es decir, esta fórmula. Podemos ver resaltados tanto la letra M como la letra B. ¿Qué significa esto? Y y X, cada uno de los puntos de esta recta, están relacionados de la siguiente manera. Y es igual a X multiplicado por algún valor y que se le suma otro valor. Tanto M como B son números reales. Entonces, ¿qué características tienen estos dos elementos o estas dos letras? Vamos a verlo a continuación para poder identificarlo siempre en cada una de las ecuaciones que encontremos. Podemos decir que cada una de estas letras puede tener tres posibles valores. Entonces, en el caso de la M, que es la que vamos a llamar pendiente, puede ser un número negativo, puede ser 0 o puede ser un número positivo. Veamos ejemplos de esta situación. Entonces, en el caso de M negativo, podríamos tener, recordando la posición que tiene la letra M, multiplicando siempre a la letra X, ¿verdad? A la componente X de cada uno de los puntos, podemos tener entonces un menos 2 como ejemplo. Noten que en este caso solo le estamos poniendo énfasis a la letra M, que puede ser negativa. Un segundo ejemplo vendría cuando M es 0. En este caso es importante notar que puede representarse así. Podemos ver al 0 multiplicando a la X. Pero también sabemos que cuando 0 multiplica algún número, el resultado es 0, es decir, desaparece. No aporta nada a la suma. Y por eso queda como y es igual a b. Más adelante, cada vez que encontremos o consideremos este tipo de ecuación, vamos a hablar de una recta horizontal. Y la vamos a reconocer fácilmente porque le falta la x, es decir, porque m es 0. Por último, tenemos un ejemplo para m positivo. En este caso, que puede ser el más común y más fácil de identificar, es cuando el número que multiplica la x es un número positivo, un valor positivo. En este caso hemos tomado el número 5, pero puede ser cualquier otro número real positivo, en algún caso una fracción, una raíz, ¿verdad? O un número irracional que en algún momento podamos encontrar ahí adelante. La idea es, m viene a ser, resaltamos, el número que multiplica a la letra x. Por otro lado, es importante entonces resaltar que b tiene las mismas posibilidades. Puede ser un número negativo, puede ser 0 o puede ser un número positivo. Entonces, en estos ejemplos que vamos a ver a continuación, le hacemos énfasis al número que se suma después de la x. Ahora, veamos entonces cada uno de los ejemplos. Para que b sea negativo, lo único que tenemos que fijarnos es en el número que aparece solo. En este caso, noten que no estamos hablando de m. La idea es no confundir una de las dos propiedades, uno de los dos elementos con el otro. Entonces, ya vimos a m, ahora concentrémonos en el valor que se suma. Tenemos menos 6. Noten que si sumo un número negativo, lo que hace es que la suma de un negativo se vuelve resta. Así, de forma resumida, podemos decir que cada vez que nos encontramos que lo que le está pasando a la x es que en vez de que le sumamos, le restamos un número,
En ese caso estamos hablando de que b es negativo. Entonces este es un pequeño resumen, se puede ver en cualquiera de las dos formas, tanto más un número negativo como la resta de cualquier número, que es lo mismo. En otro caso tenemos cuando b es 0. Igual que sucede en el caso de arriba, multiplicar por 0 hace desaparecer este elemento y por eso no se incluía en la operación al final. Igual, si yo sumo un 0, ese valor no está aportando nada a la suma. Y por eso terminamos teniendo una forma resumida en la que pareciera que no hay b. Cada vez que tengamos una ecuación donde y es igual solamente a un número que multiplica x, en ese caso tenemos entonces un b igual a 0. Por último, el caso en el que b es un número positivo. Ese se resalta fácilmente porque lo que estamos haciendo en el lado donde se encuentra la x es que se le multiplica algún número. Como ya vimos, puede ser negativo, 0 o positivo, el número que se multiplica. Pero el que se suma aparte es positivo. En ese caso entonces hablamos de b positivo. Estas dos letras o números que estamos señalando tienen propiedades, cumplen una función. Pero lo primero y bastante fundamental es que podamos reconocer cuál es cuál y qué valor toma en cada una de las ecuaciones que consideremos. Ese es el primer tipo de práctica que queremos poder desarrollar a través de esta microclase. Daremos una serie de ejemplos que nos ayuden a entender cómo se ubican estos dos datos, tanto la m como la b, en las ecuaciones de la recta. Entonces vamos a tratar de cubrir a través de 6 ejemplos diferentes estos distintos casos. Entonces la indicación sugiere: identifique los elementos m y b para cada una de las siguientes ecuaciones. Podemos ver 6 ecuaciones de recta donde la relación entre la y y la x está compuesta por una operación de multiplicación y una operación ya sea de suma o de resta. Entonces, gracias a esos datos es que vamos a poder distinguir entre la m y la b. Ubiquémonos en el primer ejercicio. Tenemos que y es igual a 3x más 7, donde podemos ubicar claramente la letra x y así identificamos y distinguimos entre el número que la multiplica y el número que está sumándola aparte. El número que la multiplica entonces es el que nosotros hemos llamado m. Su nombre es pendiente, pero podemos decir que la m de esta ecuación es un 3. En el caso del otro número que está sumando, tiene como valor un 7. Quiere decir que ambos números en este caso eran positivos. Si ubicamos el ejercicio 2, vemos que el número que está multiplicando a la x es un menos 4. Por eso el valor de m a la hora de extraerlo sería menos 4. Mientras que el número que está aparte de la x lo está sumando y tiene como valor 3. Continuemos. En el ejercicio 3, entonces, el número que multiplica la x es un 9. Y conste, cuando vemos al número que está aparte, tenemos que tener cuidado y revisar el signo que lo acompaña. Ese signo, si fuera positivo, indica que el número tiene todo y signo para el mismo. Pero como es un negativo y en la fórmula normalmente aquí va una suma, quiere decir que eso no es un 2, sino que va con todo y el signo negativo. Es decir, a la hora de leer un ejercicio de estos, adelante de la x va un número que lleva su propio signo y junto a la x, pero de una forma separada, tenemos el valor que se suma o se resta y ese incluye todo y signo. Ahora sí,
Con ese detalle ya se nos va a hacer un poco más fácil relacionar el ejercicio 4. Tenemos que el 5 que acompaña a la x multiplicando es negativo. Trae un valor adelante, un signo adelante. Mientras que el valor que está aparte, que está restando, es un menos 1 entonces. Y ese es el valor de la b. Finalmente, llegamos a los ejercicios 5 y 6, que si notamos, hasta este momento nos hemos encontrado con valores de m y de b positivos o negativos. Aquí es a donde practicamos los valores 0. Entonces, en este caso, a la par de la x, el número multiplicando es un 8. Quiere decir que podemos ver claramente a la m. Sin embargo, no hay un valor para b. Cuando ese valor hace falta, quiere decir que b es 0. Algo similar sucede cuando tenemos a y igual menos 11 o cualquier ecuación donde no encontramos la x. Si no tenemos x, es porque esa x se perdió, por decirlo de alguna manera, y era 0 por x. Teníamos aquí adelante esta operación. El número que está al frente entonces es el que nos está haciendo falta para poder hablar de la m. Si no hay x, es decir, si se canceló la x, entonces resulta que la m es 0. Y el único número que estamos encontrando es el que no está pegado a la x, es decir, el que se suma o se resta, y ese valor es menos 11. Entonces tenemos con esto el primer tipo de ejercicio. Me dan una ecuación de la recta y seremos capaces, a través de este proceso, de extraer tanto el valor de m como el valor de b. A continuación encontraremos la práctica 1, donde tenemos 6 ejercicios y en ellos hay revueltos los distintos valores de m y b, que son los elementos de la ecuación de la recta. Háganla con cuidado. Voy a dar 5 segundos para que pongan en pausa este video, copien los diferentes ejercicios y los practiquen, y luego continuemos con la exposición de esta microclase. Otro tipo de ejercicios que podemos realizar con los conocimientos que hemos desarrollado hasta ahora. Estos ejemplos, en lugar de empezar con la ecuación de la recta, más bien nos brindan los datos de esta recta. Y la intención, como dice la instrucción, es escriba la ecuación de la recta con los datos que se le brindan en cada caso. Como pueden observar, los 6 ejemplos que vamos a desarrollar tienen distintos valores para m, para b, y la idea es descubrir qué pueden aportarle a la ecuación de la recta. A continuación vamos a desarrollarlos. En el primer ejercicio, es importante siempre, al inicio de un ejercicio, tener muy claro cuál es la ecuación de la recta. Al inicio puede ser que tengamos dificultades para recordarla o memorizarla, pero conforme la vamos utilizando, esperemos que sea más sencillo recordarla y más fácil también ubicar quién es m y quién es b. Primero podemos partir diciendo que la ecuación, tal como la conocemos, es y es igual a mx más b. Ahora, utilicemos esos valores, los sustituimos en la ecuación general y vamos a tener al final de cuentas una nueva ecuación, la que tiene que ver con la recta que está compuesta por estos dos elementos. Luego esa recta sería y es igual a 7x más 2. Noten que al ser los dos números positivos, tenemos un resultado con dos valores positivos. Vamos a la siguiente. ¿Qué nos podrá aportar el ejercicio 2? Muy similar a lo que hemos venido desarrollando. Mientras nos vamos acostumbrando a la ecuación de la recta, es bueno copiar su versión general o básica. Ahora vamos a decir que con la sustitución
tenemos y es igual a 1 por x más menos 2. ¿Qué sucede en este caso? Hay dos detalles a resaltar. Podemos decir que esta es una respuesta correcta, así podría quedar, pero también podemos simplificarla más y lo importante es que podamos reconocer qué sucede cuando se ve de una manera más sencilla. En el caso del 1x, sabemos que cuando multiplicamos por 1 no afecta en nada al resultado. Por eso, cuando veamos una x sola, podemos decir que el número que la acompaña, es decir, la m, es un 1. Por otro lado, el otro detalle que ya habíamos mencionado atrás, cuando tenemos la suma de un número negativo, es lo mismo que restar. Luego, la forma más sencilla de esta ecuación es de esta manera. Vamos a ver el ejercicio 3. Nuevamente, podemos empezar recordando cómo es la ecuación de la recta. Y aquí me interesa que a la hora de sustituir noten un detalle interesante. La m es menos 1, la b es 5. Con el menos 1 va a suceder exactamente lo mismo que con el 1 del ejercicio 2. Cuando m era 1, lo quitábamos y quedaba la x sola. En este caso, cuando es menos 1, multiplicar por menos 1 es lo mismo que dejar el resultado en negativo, cambiarle el signo. Entonces, podemos decir que cuando encontremos menos x, el valor de m es un menos 1. Y esta sería la forma más resumida de esa ecuación de la recta. Vamos a ver los detalles de las que siguen. Entonces, recordemos, yo estoy empezando siempre con la versión general para que me sea más fácil ubicar los datos y también para que se note, se resalte un poco mejor dónde están quedando. Por ejemplo, a m la sustituimos por el menos 4 y a b lo sustituimos por 0. Como decíamos antes, cuando b es 0, no aporta nada a la suma, entonces el resultado final podemos ponerlo solo con m y x. Esta sería la forma más sencilla. Ahora vamos a desarrollar el ejercicio 5. Nuevamente empezamos copiando la ecuación de la recta. Y es igual a mx más b. El valor de m es 0, que como habíamos dicho, a la hora de ver el resultado final, 0 multiplicado por cualquier otro valor va a dar 0. Por eso estamos autorizados a decir que esta parte desaparece o no aporta nada a la suma porque es un 0. Entonces sería y es igual a 5, que es nuestra b, sustituida directamente. Finalmente, este caso que es importante considerarlo porque no hemos mezclado los dos ceros hasta el momento. Si tenemos la fórmula y es igual a mx más b y sustituimos cada valor, podemos decir que tanto el valor que acompaña a la x se vuelve 0 como el valor de la b es otro 0. Quiere decir que queda 0 más 0. Cada uno lo que está aportando es un 0. Resalto esto solo para poder decir finalmente que el valor o la ecuación de la recta va a ser y es igual a 0. Si notamos, cada vez que m es 0, la recta queda expresada como y es igual al valor de b. En el caso del ejercicio 5 era un 5, en el caso del ejercicio 6 era un 0. Y así es como concluimos este tipo de ejemplos. A continuación, voy a dejar una práctica para que terminemos con los ejercicios a desarrollar de esta microclase. Por último, clase con una práctica 2 que incluye ejercicios de este tipo. Veámosla. Igual que en el anterior, la instrucción es: escriba la ecuación de la recta con los datos que se le brindan en cada caso. Entonces pueden repasar la parte anterior y lo que significaban los valores m y b
para al final de cuentas construir las ecuaciones de la recta en cada uno de estos 6 casos. Fue un gusto acompañarlos a lo largo de esta microclase. Si gustan escribirme alguna duda o algún comentario, tienen la parte inferior habilitada. Y también esperen los siguientes videos donde estaremos desarrollando más allá este tema de la recta, así como muchos otros temas del área de matemáticas.